Soy un hombre soltero de 30 y pocos años. Tengo un hermano que tiene 29 años y ya tiene 4 hijos. Tuvo el primero a los 22 y el segundo un año después. Luego el tercero 2 años más tarde. Y el cuarto nació hace un par de meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien, ya que a ella siempre le gusta intentar provocarme actuando con superioridad. Luego se convierte en una reina del drama, que se victimiza al extremo si le devuelvo el golpe de alguna manera. Puede llorar en un instante y montar un espectáculo extremadamente convincente para obtener la simpatía de casi cualquier persona. Mis padres y mi hermano la adoran, aunque saben exactamente cómo es en realidad y simplemente no les importa. Es muy guapa, eso se lo concedo. Pero es tan horrible que nunca podría sentirme atraído por ella. También se niega a conseguir cualquier tipo de trabajo, a pesar de tener un título universitario y de que mi madre ayuda con los niños todo el día. Así que sus finanzas dependen enteramente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en ningún otro lugar que no sea la casa de mis padres. Y la privacidad es un problema con todos ellos bajo el mismo techo en una casa de 3 habitaciones que fue construida en los años 60. Mientras crecíamos, mi hermano menor era también el favorito obvio. Nos llevamos 3 años de edad, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque a mí me castigaban duramente si me vengaba de sus travesuras en ese entonces. Era obvio que mis padres se preocupaban mucho más por él porque él recibía la mayor parte de todo, a menos que la gente les recriminara por ello. Lo que ocurría bastante a menudo por parte de otros miembros de la familia. Por eso, mis padres nos empaquetaron a todos y nos mudaron a unos 150 kilómetros de ellos, para que generalmente solo nos vieran en vacaciones, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano llegó a ser físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones, coqueteaba sin cesar con mi primera novia hasta el punto de que ella rompió conmigo, y se reía de cualquier desgracia que yo tuviera. Y mis padres simplemente me decían que me aguantara cada vez que me molestaba. Solo recibía un trato igualitario cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que era bastante divertido ver las expresiones en sus caras cada vez que tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad porque había otras personas presentes. Teníamos parientes muy entrometidos, y les encantaba el drama y el cotilleo. Así que mis padres hicieron todo lo posible para ocultar lo que realmente estaba sucediendo, y me amenazaron con quitarme todas mis cosas si no me callaba. Si acaso, hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí 18 años y me mudé, porque eso significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la preparatoria cuando me mudé. Pero vivir de sofá en sofá era mucho mejor que vivir con ellos. Tuve poco contacto desde que me fui de casa. No se presentaron a mi graduación de preparatoria. Pero realmente no me importó. A partir de ese momento, normalmente solo veía a mis padres y a mi hermano en días festivos como el resto de la familia. El comienzo de la pandemia de 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de mi condominio porque mi compañero de piso también perdió su trabajo y ninguno de los dos podíamos permitirnos el lugar con el dinero del paro. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente me encantaba. Al finalizar el contrato, mi compañero de piso se fue antes para volver a vivir con parientes, y yo tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto me quedaría sin hogar si no me deshacía de ellas de forma extrema. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro. Pero me gustaba vivir la vida a lo grande. Hasta que esa vida no fue amable conmigo. Y me di cuenta de que debería haber estado viviendo en un lugar mucho más barato para haber podido ahorrar más dinero para tener un respaldo. Pero tenía un plan. Soy dueño de una camioneta simplemente por el hecho de que siempre me han encantado las camionetas, así que encontré un camper de $1,000 en buen estado y lo puse en mi camioneta para poder vivir en él por un tiempo. Se suponía que sería temporal, pero terminé viviendo en él mucho más tiempo de lo que jamás pensé. Originalmente esperaba poder vivir en el camper en la casa de mis padres, donde mi hermano y su familia también residen. Pero cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y no me querían allí. Además, no nos habíamos llevado exactamente bien en la última década. Dijeron que solo aceptarían dejarme estacionar mi camper allí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un apartamento en mi zona. Eso era demasiado solo para estacionar mi camper.
Estaba sin trabajo y tratando de ahorrar la mayor cantidad posible de mi dinero del paro hasta que pudiera encontrar un nuevo trabajo. Bien podría haber estado viviendo en un apartamento con el precio de alquiler que pedían. Mis padres llamaron a mi camper una monstruosidad y me dijeron que me fuera, ya que no podíamos llegar a un acuerdo. Y a mi cuñada le pareció absolutamente hilarante que tuviera que vivir en un camper. Mi hermano se unió a ella, señalándome y burlándose de mí, mientras me llamaba un vago sin hogar. Estacioné mi camioneta /diagonal camper en el estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche que no tenía a dónde ir. Me sentí aterrorizado de que alguien pudiera intentar entrar. Basta decir que no dormí bien esa noche. No había ningún otro lugar a donde pudiera ir, ya que los demás parientes que tenían casa vivían bastante lejos, y todos mis amigos vivían en apartamentos. Y yo estaba bastante apegado a mi zona también. Así que no quería simplemente irme. También había hecho que mi correo fuera reenviado al apartamento de un amigo. Era la única forma en que aún podía recibir mi correo. Encontrar un lugar estable para estacionar fue bastante difícil. Estuve buscando un trabajo similar al mío anterior. Me tomó meses vivir la vida nómada en el camper. En ese tiempo, tuve que lidiar con muchas cosas. Desde mendigos y drogadictos, hasta personas que exigían que me fuera porque mi camper era una monstruosidad. En un momento, alguien que me dijo que me moviera afirmó ser de una joa. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas. Y cuando pregunté, ¿qué joa?, se pusieron increíblemente beligerantes y me amenazaron. De todos modos, moví mi camper para evitar problemas. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo para enchufar mi camper donde pudiera y recargar mis baterías. Esto significaba escabullirme y enchufarlo en una toma de corriente exterior de un edificio al azar mientras estaba estacionado en una calle. Sé que eso es algo malo de hacer. Pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía un pequeño banco de energía solar para recargar mi teléfono. Pero no tenía nada como un generador. Y los generadores son ruidosos y requieren combustible de todos modos. Así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses de vivir así, finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucrara el comercio minorista. Trabajé en el comercio minorista mientras estaba en la universidad y me prometí nunca más. Aunque casi estuve a punto de romper esa promesa. Todavía recibía dinero del paro. Pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo recibía. Y no quería seguir sin trabajo cuando se agotara. Además, estaba aburrido. Tenía poco más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o laptop, y tomar nota de dónde podía estacionar y qué baños públicos locales podía usar. Envidio un poco que los japoneses tengan baños públicos. Realmente podríamos usar cosas así por aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en el estacionamiento trasero del edificio, junto al almacén, en viejos espacios de empleados que, literalmente, nadie más parecía molestarse en usar porque estaban tan atrás que la zona estaba casi olvidada. A mi jefe /diagonal dueño de la empresa, de hecho, le gustó este arreglo porque yo estaba dispuesto a tomar cualquier turno que pudiera conseguir, siempre y cuando durmiera lo suficiente. Incluso me dejó quitar el camper de mi camioneta y colocarlo en uno de los espacios para que pudiera conducir sin él. No estoy seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó al respecto. Todo el tiempo que viví allí, no tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubo algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaron fuera. Prácticamente estaba de guardia casi todo el tiempo cuando me necesitaban, y trabajaba casi todos los días de la semana. Mi jefe me dejaba enchufar mi camper al edificio para obtener electricidad y agua, y yo pagaba una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos cuando nadie más estaba en la oficina, excepto el conserje y el guardia de seguridad. Más allá de eso, normalmente tenía que ducharme en el apartamento de un amigo o en mi gimnasio local, ya que el camper no tenía ducha y solo un inodoro portátil. Y no quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea desagradable. Así que usaba otros baños tan a menudo como podía. Tenía una llave del almacén, y podía entrar a usar el baño allí a cualquier hora. Incluso estaba en buenos términos con el guardia de seguridad nocturno. Desde entonces, se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos.
El camper era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico. Los veranos no eran divertidos. El camper no tenía aire acondicionado, así que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado solo para que fuera soportable. Mis padres le dijeron a mi hermano que podía tomar mi casa, y yo podía vivir en el camper en el patio trasero porque soy soltero y él tiene esposa e hijos. Gané mucho dinero con las horas extras y aprendí nuevas habilidades de otros empleados. Finalmente, a mediados de este año, conseguí un puesto mejor en la empresa como supervisor y empecé a ganar un salario mejor que en mi antiguo trabajo. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto que me llevé al perder mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cerca de mi trabajo, y a solo 2 millas encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una pequeña propiedad. Pero logré conseguirla por 10,000 pesos menos del precio de venta de alguna manera. Usé casi todos mis ahorros para el pago inicial y me aprobaron un préstamo hipotecario. Por fin no tenía que vivir en un camper. Había suficiente espacio para que pudiera estacionar mi camioneta detrás de la casa y quitar el camper para instalarlo en el patio trasero. Así que lo puse allí como un pequeño edificio propio por si quiero usarlo de nuevo. Cuando me instalé por completo en la casa, fui lo suficientemente tonto como para presumir de ello en mi libro de caras, Facebook. Mi familia vio la publicación, y ahí es donde esta mierda realmente comienza. Después de unas semanas, mis padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron a visitarme completamente sin previo aviso para hacer un recorrido por mi casa. Ni siquiera les di mi dirección. Así que, como se enteraron de dónde vivo, todavía no lo sé. Ninguno de mis amigos se ha confesado, y ningún familiar me visitó antes de eso. Así que me pregunto si me acosaron en el trabajo y me siguieron a casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos se abrieron paso a empujones como turistas ruidosos. Luego simplemente comenzaron a sentirse como en casa. Todos seguían husmeando y mi cuñada tenía esa sonrisa espeluznante que me lanzaba repetidamente. Y solo más tarde me di cuenta del porqué. Y me enfadó más que un toro con esteroides al que acaba de picar un avispón. Mis padres hablaban constantemente de que ahora tengo mucho espacio extra. Y que es demasiado para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos. Claro, ahora no. Pero quizás algún día. Y mi hermano no paraba de comentar que había más espacio que en la casa de nuestros padres, y que mi casa también estaba más cerca de su trabajo. Banderas rojas por todas partes, lo sé. Finalmente, mi hermano me pidió que habláramos en privado. Todos los demás salieron de la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémosle Dan para simplificar, dijo que la casa era demasiado para mí solo. Y que debería dejarlo mudarse con su familia porque su esposa está embarazada con el 4.º hijo. Y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que yo ya tengo el camper, así que podría vivir en el afuera mientras ellos viven en la casa principal. Y me gustaría señalar que Dan ni una sola vez habló de ofrecer alquiler. Eso sí, tiene un buen trabajo. También empezó a hablar de que habría cambios, e incluso toques de queda. Y que yo no podría simplemente entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que hablaba había perdido la cabeza. Pero Dan perdió la cabeza hace mucho tiempo gracias a que nuestros padres lo trataban como si fuera el centro del mundo. Intenté hablar, pero él seguía hablando por encima de mí como si yo no tuviera voz en el asunto. De ninguna manera le alquilaría mi casa o partes de mi casa. A otras personas quizás, solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente. Pero ciertamente no a él, ni a su desagradable esposa. He oído hablar de este tipo exacto de situación en videos en línea muchas veces. Y nunca una vez pensé que realmente lo viviría porque lo encontraba tan ridículo. Pero mis padres, mi hermano y mi cuñada sí encajan con la descripción de un montón de locos narcisistas con derechos. Así que cogí mi teléfono y lo puse a grabar. Luego simplemente lo sostuve. Ada ni siquiera pareció importarle o notarlo, y simplemente se sentó allí con los brazos agitándose mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un hecho consumado e intentó extender su mano para estrechar la mía.
Fue entonces cuando finalmente mostré mi determinación y dije, demonios no. Y lo dije lo suficientemente alto como para que Dan retrocediera por un segundo. Rara vez le había levantado la voz a él a ese nivel porque nuestros padres me castigaban cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Mi columna vertebral puede ser tan brillante como quiera aquí. Me levanté y luego le dije que mi casa no estaba disponible. Y que actuar como si le fuera a dejar mudarse solo porque ellos quisieran, no lo haría realidad. Compré mi casa para mí, y no es mi culpa que él siga teniendo más hijos y tenga que seguir viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse mudarse. Dan se acercó físicamente a mí todo lo que pudo sin tocarme y dijo que yo no merecía la casa, y que él necesitaba un lugar mejor para que su familia viviera. Me reí en su cara y dije que eso era una mierda total porque trabajé duro para poder comprar mi casa. Por supuesto que la merecía. Dan empezó a gritar que yo no tengo esposa ni hijos, y no necesito todo el espacio. Así que bien podría dársela. Dije que no le daría nada. Y nunca siquiera se ofreció a pagarme alquiler. Si lo dejaba mudarse, seguiría cubriendo toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en mi propia casa. Luego Dan me dijo que no debería tener que pagar alquiler porque su familia es lo primero, y nuestros padres dijeron que yo iba a hacer esto, y que lo haría. Grité como si su palabra fuera ley o algo así. Y le dije a Dan que no tenían el derecho o el poder de darle mi casa. Luego, justo a tiempo, mis padres y mi cuñada irrumpieron por la puerta principal y me rodearon para intentar obligarme a aceptar. Hubo mucha pelea. Pero para resumir, a partir de este momento escuché la frase, solo hazlo por Dan muchas más veces de las que puedo recordar. En la pelea les dije a todos que no tenían voz ni voto en mi vida o mi casa. Y que se fueran antes de que llamara a la policía. Mi cuñada me gritó lo más fuerte que pudo sobre cómo estaba embarazada de nuevo, y que no podía hacerle esto a ella. Le dije que no le hice nada, ella solo asumió que podía tomar y tomar de mí como si yo simplemente lo permitiera. No tenía ninguna obligación con ella o su familia. Luego la llamé perra engreída que nunca me había respetado. Así que no me importa lo que piense o cuántos hijos tenga. No tengo ninguna simpatía por ella. Ella no va a vivir en mi casa. Bueno, eso la enfadó lo suficiente como para atacarme. Me dio un buen golpe en la cara y intentó darme más, pero mi hermano la contuvo pataleando y gritando. Ella seguía exigiendo que la soltara para poder sacarme los ojos. El teléfono que yo tenía grabó casi todo. Así que lo levanté y dije que iba a llamar a la policía si no se iban de inmediato. Mis padres le dijeron a Dan que se fueran. Luego mi madre dijo que tenía una semana para entrar en razón. Le dije que no lo haría, y que no volviera. Luego le dije a mi cuñada que mi teléfono grabó todo, y si intenta algo, presentaré cargos por agresión. Ella me gritó y luego salió furiosa, llorando ruidosamente con la cara entre las manos. Mi madre fue la última en salir por la puerta y dijo que sería mejor que hiciera esto por Dan y mi cuñada. Le respondí que no lo haría. La semana transcurrió, y mis padres se presentaron con Dan en mi porche. Tocaron el timbre y golpearon la puerta hasta que finalmente abrí. La abrí solo un poco y ellos intentaron entrar a empujones de nuevo, pero había instalado cadenas de seguridad y me apoyé contra la puerta. Mi padre y mi hermano exigieron que los dejara entrar. Les dije que estaba grabando todo y que llamaría a la policía si intentaban forzar la entrada de nuevo. Mi madre los calmó y me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Les dije que se fueran al carajo y que nunca volvieran. Mi madre puso lágrimas de cocodrilo y me preguntó por qué no podía simplemente hacer esto por Dan, porque es mi querido hermano. Me reí y le dije que no lo amaba como hermano porque me trató como una mierda durante años, y ellos lo alentaron. Son padres terribles y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía. Todos se fueron sorprendentemente fácil, aparte del llanto ruidoso de mi madre y las miradas de desaprobación de los demás. Pensé que todo el lío había terminado, pero tenían otros planes estúpidos. Llegué a casa un viernes por la noche para encontrar un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi entrada. Eran Dan y su familia mudando cosas. Me saludó con una sonrisa. Estaba furioso y les dije que pararan. Pero mi cuñada dijo que, les gustara o no, se estaban mudando, y que mi mami lo había permitido y que yo siempre debía escuchar a mi mami.
Me hirvió la sangre al escuchar esas palabras y al ver su cara. Me encerré en mi camioneta para llamar a la policía. Cuando se dieron cuenta, mi cuñada empezó a golpear mi ventana y a gritarme que parara, que no podía hacerle eso porque ella y Dan necesitaban la casa. Lloró. ¿Por qué no puedes hacer esto por Dan? Le respondí, a la mierda Dan. Es mi maldita casa. No la suya. Luego me amenazó con rayar mi camioneta si no paraba de llamar a la policía, lo cual escuchó la operadora del 911. Le dije que si dañaba mi camioneta, la demandaría. Ella fue lo suficientemente inteligente como para retroceder. Cuando llegó la policía, Dan y su cuñada, junto con sus hijos, se habían encerrado en mi casa. Les conté lo sucedido y les mostré mi licencia de conducir con mi dirección actual. Cuando fuimos a mi puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura. La cerradura vieja estaba tirada en el porche con el centro perforado, y el taladro con un juego de brocas de Harbor Freight estaba justo al lado. Señalé la cerradura rota y el taladro, y les conté a los policías todo lo que había sucedido antes. Dan llamó a nuestros padres, quienes llegaron mientras yo hablaba con los policías. Mis padres mintieron de inmediato y dijeron que yo había aceptado alquilar mi casa a mi hermano y su familia. Dije que eso era una mentira fácilmente demostrable. Dan y mi cuñada finalmente salieron de mi casa con unos papeles en la mano. Parecían muy engreídos, como si me hubieran superado. Habían redactado e impreso un contrato de alquiler falso, pero mi firma no estaba en él, era una falsificación. Les dije a mis padres y a Dan que era un fraude flagrante, y que si la policía investigaba, lo descubriría fácilmente. Les advertí que ir a la cárcel y a la corte no les haría ningún bien, y que Dan podría perder su trabajo. También dije que conseguiría un abogado y los demandaría por daños si algo mío se perdía, robaba o rompía, y que llamaría a Servicios de Protección Infantil, CPS. Dan se puso pálido y asustado, pero mi madre se interpuso y volvió a insistir en que yo solo debía hacer esto por Dan, y vivir en el camper para que ellos tuvieran un hogar. Le grité que si le parecía tan buena idea, ella misma podía hacerlo por Dan y dejar que él se quedara con su casa. Los policías separaron a mi madre de mí y dije que los quería a todos fuera ahora mismo, o presentaría cargos. Grité que habían taladrado la cerradura de mi puerta para entrar, que los papeles de alquiler eran falsos, que falsificaron mal mi firma, y que tenía video grabado de mi cuñada atacándome. Les dije que eran delitos graves con los que podría arruinarles la vida si quisiera, y si no se iban, lo haría. La única razón por la que no lo había hecho ya era por el bien de los hijos de Dan. Así que tenían una oportunidad para irse. En ese momento, mis padres comprendieron que no podían obligarme. Mi madre se rindió y dijo que pondría fin a esto. Luego habló con mi cuñada, y ella empezó a llorar ruidosamente y a romper los papeles falsos. Un oficial les dijo que recogieran los trozos de papel o los multaría por tirar basura. Ambos policías tenían cara de «no me pagan lo suficiente para esto». Dan tuvo que empezar a decirles a sus hijos que volvieran a cargar sus cosas en el camión de mudanzas. Los niños lloraban, y el mayor sollozaba que no tendría su propia habitación. Mi cuñada y Dan reunieron a sus hijos para intentar una última vez culparme con la rutina de la familia triste. Todos los niños tenían una mirada suplicante, mi cuñada se frotaba la barriga de embarazada y mi hermano puso la cara más triste que pudo, diciendo, «Por favor, no hagas esto. Necesitamos poder vivir aquí». Pero no me doblegué y les dije que siguieran empacando. Los niños y mi cuñada intensificaron el llanto, y Dan me gritó, «¿Estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia». Me reí y repliqué que lo que él intentaba hacer era tomar, no compartir. Y que ninguna cantidad de llanto me haría dejar que su familia se mudara porque ya no es mi hermano. Es solo un imbécil con derecho que cree que puede quitarme lo que quiera como cuando éramos niños. Dan empezó a soltarme groserías hasta que los policías le dijeron que se calmara o lo esposarían. Pedí a los policías que se quedaran hasta que mis padres, mi hermano y mi cuñada se hubieran ido. Dijeron que no se irían hasta que todo se resolviera. De hecho, en los siguientes minutos, 2 policías se convirtieron en 4, lo que incentivó a mis padres a moverse. Hice que Dan me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en mi puerta principal, aunque al día siguiente compré otra. Él se mostró reacio, las tiró por la calle y a un desagüe pluvial,
diciendo que fuera a buscarlas yo mismo. Pero un policía lo regañó y lo obligó a recuperarlas, lo que lo ensució. Cuando recuperó las llaves, me las arrojó en la mano. Luego les dije a todos que se fueran y nunca volvieran. Mi madre dijo que me desheredarían por esto, como si fuera una amenaza. Dije que no me importaba. Luego, sarcásticamente, dije, oh, no. Eso significa que no podré ir a ninguna fiesta con ustedes donde de todos modos siempre me tratan como una mierda. Porque Dan siempre ha sido su favorito obvio. Me trataron tan mal cuando era niño que si Dan alguna vez necesita un donante de órganos, no le daría nada. Así que hagan lo que siempre me dijeron que hiciera cuando todos ustedes me maltrataban, y aguántense. Mis padres se quedaron boquiabiertos. Los 4 policías también los miraban con juicio. Mi madre empezó a llorar y a alejarse. Mi padre se quedó allí parado como si quisiera golpearme. Y Dan solo sostenía a sus hijos en señal de derrota. Mi cuñada estaba teniendo un berrinche en mi jardín delantero. Pronto todos formaron una fila sacando cajas y sus cosas de mi casa. Nada se había desempacado. Pero mientras lo hacían, mi madre seguía diciendo que no era demasiado tarde y que aún podía hacerlo por Dan. Intentó negociar más y más para hacerme cambiar de opinión. Dijo que Dan podía pagarme el alquiler si los dejaba quedarse. Cuando eso no funcionó, dijo que yo podría volver a vivir con ellos para que Dan alquilara mi casa y yo no tuviera que compartir el edificio. Le dije que se callara y siguiera empacando cajas porque no quería a Dan ni a su familia cerca, no quería su dinero, y ciertamente no quería vivir con él ni con mis padres nunca más después de cómo me trataron cuando era niño. Mi cuñada tuvo otro berrinche al escuchar eso y tiró una caja, luego se sentó en el suelo a lamentarse porque no quería volver a compartir casa con mis padres. Se quedó allí enojada / triste hasta que todos terminaron. No quiso levantarse cuando llegó el momento de irse. Finalmente, sacaron todo de la casa y lo metieron en el camión. Antes de que se fueran, les reproché a mis padres una última vez toda la mierda que me hicieron pasar de niño. Con 4 policías presentes, no pudieron hacer mucho más que quedarse allí y aguantar por una vez. Les señalé muchísimas cosas que habían sucedido. Incluso les recalqué cómo no pudieron hacer nada bueno por mí, como dejarme quedar en mi camper cuando no tenía hogar e intentaba recuperarme. Como permitieron que Dan y mi cuñada me ridiculizaran y me llamaran vago. Pues ¿quién es el vago ahora? Querían echarme de mi propia casa para que Dan se quedara en ella gratis. Sin embargo, cuando yo necesitaba un lugar a donde ir, querían sacarme más de lo que podía pagar solo por estacionar mi camper, sabiendo que estaba sin trabajo. Hubo más miradas de juicio por parte de los policías cuando dije todo eso. Así que puse a mis padres en aprietos una vez más y les pregunté qué hice, aparte de nacer, para merecer ser tratado tan mal. Porque cuando finalmente tengo un poco de éxito en la vida, quieren arrebatármelo para su hijo favorito, ya que prefieren que le dé todo a Dan y no tenga nada para mí. Compré mi casa con el dinero que gané. No les debía nada, y no les pediré nada nunca más. Porque claramente nunca seré nada más que un felpudo o una vaca de dinero en sus ojos. No obtuve respuestas de ellos. Simplemente se quedaron allí parados. Continué despotricando y les pregunté qué demonios les hizo pensar que eran tan buenos padres después de todo eso. Mi padre estaba rojo, más por vergüenza que por enojo esta vez. Y mi madre lloraba diciendo que era una persona horrible. Yo estuve de acuerdo sin rodeos en que era una persona horrible. Todos lo son. Y apuesto a que también irán al infierno por eso. Eran gente de mierda, y todos lo sabían. Pero si les hubiera reprochado todo esto en privado en lugar de en público, simplemente se habrían enojado conmigo y aún habrían actuado como si yo estuviera equivocado. Habían mantenido la negación durante tanto tiempo que se convirtió en parte de quienes eran. Mi madre enterró su rostro en la chaqueta de mi padre para llorar. Y mi padre parecía más derrotado de lo que jamás lo había visto. Dan y su familia me evitaron por completo mientras terminaban de volver a meter todo en el camión de mudanzas. Me aseguré de que no me robaran nada. Todos volvieron a sus vehículos, y mi cuñada simplemente se quedó mirándome con malicia hasta que mi hermano finalmente la hizo conducir la minivan a casa. Tan pronto como se fueron, volví a conectarme y conté lo que había sucedido. Mis padres estaban demasiado avergonzados para intentar defender sus acciones esta vez. Y mientras la familia estaba algo dividida antes de este incidente,
Ahora la victoria era aplastante a mi favor. Casi toda la familia se ha puesto de mi lado. Cualquier apoyo familiar que les quedaba ahora ha desaparecido. Muchos en la familia que esperaba que no se pusieran de mi lado, lo hicieron. Incluso los antiguos monos voladores. Por esa época me ofrecí a ser el anfitrión de la mitad de la familia la próxima Nochebuena en mi nueva casa. Mis padres no fueron invitados. Después de Navidad, mi cuñada finalmente dejó de hacer publicaciones que eran indirectas obvias para mí, y también eliminó todas las antiguas. Pero poco después del Año Nuevo, más recientemente hizo una nueva publicación quejándose de cómo había intentado convencer a mis padres de que compraran un camper como el mío, para que se pudiera instalar en el patio trasero y así Dan y su familia pudieran usar toda la casa como su hogar familiar. Bueno, una probada de su propia medicina nunca es divertida. Porque mis padres rechazaron esa idea, vehementemente, según me enteré. Nadie va a echarlos de su propia casa, y mucho menos de su dormitorio principal. La publicación solo estuvo activa un par de días antes de que mi cuñada la eliminara. Y apenas ha publicado nada desde entonces. A ella le encanta quejarse. Pero si un árbol cae y no hay nadie alrededor para escucharlo, ¿puede seguir quejándose? Supongo que mi cuñada se ha dado cuenta de que no tiene sentido hacerlo cuando ya nadie la escucha. Y Dan no puede permitirse mudar a su familia solo con su salario en el corto plazo. Si terminan esperando otro hijo en los próximos años, no me sorprenderá. Las cosas se calmaron para mí desde entonces. Incluso he invitado a amigos a una noche de póker. Soy malo en el póker. Pero, ¿y qué? Podemos beber cerveza y comer comida chatarra mientras somos idiotas alegres. Todos nos atiborramos de Whoppers de Burger King y nos divertimos de la mejor manera que pueden 4 hombres adultos cuando solo quieren pasar un buen rato y emborracharse. Creo que quizás por el verano busque la posibilidad de salir con alguien. No me estoy haciendo más joven. Cruzo los dedos para que eso salga bien. Mi camper ahora está inactivo en mi jardín. Y admito que algunos días salgo allí solo para pasar tiempo en él. Viví en él durante 2 años. Es como mi segundo hogar. Y quizás algún día pueda usarlo para acampar, como estaba destinado a ser. Nunca he acampado. Mis padres lo consideraban una pérdida de tiempo. Así que sería una experiencia completamente nueva para mí. Esto marca el final de lo que sucedió. Mis padres, mi hermano y mi cuñada se han mantenido muy alejados de mí. De hecho, parece que han vuelto a actuar como si yo no existiera, como hacían antes de que comprara una casa. Eso no me molesta en absoluto. Es mejor así. Pero inevitablemente volverán de alguna manera. Sé que lo harán. Simplemente me pregunto qué tipo de estupidez harán después.